¿Qué es la historia? Bueno, la historia es una asignatura importante, sobre todo para la formación de los estudiantes de bachillerato. Eh, no es, quiero empezar por lo que no es, abrumarlos con datos duros, con una cantidad enorme de información. La historia debe ser una herramienta para la vida, en tanto que ellos la consideren parte de su vida cotidiana. El aprendizaje de conocer el pasado para poder comprender su presente y sobre todo, bueno, es fundamental, y aquí me ligo con su finalidad o con su objetivo, es justamente crear o formar ciudadanos un poco más conscientes y mucho más conocedores de ese pasado que les permita tomar decisiones como ciudadanos y como personas en su presente y en su futuro. ¿Por qué es necesario enseñar la historia en educación media superior? Bueno, definitivamente creo que es parte de su formación. Si nosotros como docentes, independientemente de qué asignatura demos, consideramos que estamos formando personas en diferentes niveles o en diferentes ámbitos, la historia es justamente una de las asignaturas que considero más formativas. En el caso principalmente de, insisto, ¿no? que los estudiantes se vinculen con su presente a través de la enseñanza del pasado, porque justamente, ¿no?, la educación tradicional ha hecho que se separe el pasado y el presente ni siquiera se toca. Pero si nosotros vinculamos ese presente que están viviendo los estudiantes con el pasado, los hace más conscientes de la realidad en la que viven. La historia tiene la mala fama de ser aburrida. ¿Cómo terminamos con esa historia? Una de las primeras preguntas que hago cuando inicio clases, inicio cursos, es ¿a quién le gusta la historia, ¿no? Algunos de los chicos levantan la mano como para quedar bien, pero cuando digo no me voy a enojar ni les voy a bajar puntos por eso, bajan la mano, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es ¿por qué? Y en general la respuesta es esa, ¿no? Es aburrida. Pero la razón por la que se les hace aburrida es porque nosotros, incluso, ¿no?, en nuestra propia formación como docentes o como historiadores, o bueno, como estudiantes de bachillerato, tuvimos profesores que la hacían, bueno, insufrible, ¿no? Apréndete las fechas, apréndete los nombres, y no entendíamos ni siquiera por qué o para qué. Yo lo que creo y lo que aplico en mis clases de historia es involucrar a los estudiantes, ¿no? Hacerlos partícipes de los propios procesos. ¿Cómo hubieras resuelto tú? O sea, ¿por qué crees que este personaje tomó esta decisión? Es decir, no enseñándoles los nombres solamente, sino el por qué y el para qué de esos procesos históricos y sobre todo, como lo he dicho, vincular ese pasado con el presente, porque ellos pueden entender el para qué, pero y luego es, ¿y qué sigue? ¿No? O sea, ¿esto de qué me sirve? Y hay una vinculación. Cuando ellos entienden que ese proceso tiene repercusiones hasta su presente, entienden realmente la dimensión de la importancia de conocer la historia. Ayer precisamente en una de mis clases les comentaba que el conocimiento de su historia, de la historia de su país, hace que sean ciudadanos mucho más conscientes y mucho menos manipulables, ¿no? Sobre todo en las realidades políticas en las que se mueve este país y el mundo en general. El rescate de sus propias raíces los hace ser muchísimo más pensantes, mucho menos manipulables y resistirse quizá un poco a esta cultura globalizadora que va hacia la homogenización de la cultura, ¿no? y a la desapropiación de las propias raíces. Y por último, un consejo para estudiar historia. ¿Para estudiar o para enseñar? Para estudiar, bueno, desde el punto de vista de los estudiantes, pues siempre se dice, ¿no?, hacerla mucho más didáctica, pero ¿qué significa esto? Bueno, utilizar los recursos que hay a la mano. Yo creo que como historiadores y como profesores de historia debemos de estar actualizados respecto a la utilización de los digamos, de los dispositivos modernos que tenemos a mano, ¿no?, incluidas, por ejemplo, el uso de las redes sociales. Ellos utilizan mucho las redes sociales justamente, y ahí pueden encontrar cantidades enormes de información que forma parte de su historia y de su vida cotidiana, pero ellos todavía no lo entienden así. Entonces,
iniciar o vincularlos desde esa realidad ayuda mucho a entender que la historia está en todos lados, ¿no? Ellos piensan que está en los libros, en las bibliotecas, empolvándose y haciéndose amarilla ahí, pero no, o sea, la historia básicamente los rodea. Entonces, una de las estrategias que yo utilizo es justo la recurrir a estas nuevas tecnologías para que ellos puedan hablar, ¿no? O podamos hablar el mismo idioma y no la consideren algo que está completamente fuera de su realidad.